Muy bien chicos, siguiendo un poco con la literatura épica, vamos a ver otro momento, otro tiempo en el cual también se lleva a cabo una literatura de estas primeras civilizaciones, una literatura un tanto remota, pero muy importante, que es la literatura romana, ¿no? La literatura romana, para empezar, se hace bajo la idea, o mejor dicho, se deja influenciar por la literatura griega. Bastante, demasiado. Inclusive en sus mismas historias de epopeyas, de héroes, de guerras, de dioses también por un lado, solo que varía un poco el nombre nada más. Y también, por otra parte, la literatura romana también tiene un rol moralizador, un rol muy interesante en cuanto a la filosofía, ¿no? En cuanto a los hechos históricos, en cuanto a la reflexión del ser humano y el desarrollo del ser humano. Recordemos que el Imperio Romano fue gobernado durante mucho tiempo por grandes gobernadores, por grandes emperadores básicamente, perdón, y tiene que ver, por ejemplo, con el comienzo con el emperador César Augusto en el año 27 Cristo, un imperio que se quiso expandir en todo el mundo, pero que también tuvo una caída, sucumbió lógicamente, y, y esa es básicamente un poco la historia, ¿no? Para ubicarnos en un contexto, ¿ya? Pero lo que nos importa acá es la literatura. Literatura romana que también la podemos encontrar como literatura latina, ¿ya? ¿Y por qué latina? Básicamente porque ellos tenían el idioma imperante el latín, ¿ya? Ojo, ahí hay una cuestión muy puntual porque mucha gente cree que Latinoamérica, que se hace en esta parte del mundo, no tiene nada que ver, es por el idioma del latín, ¿ya? En algunos casos también se asume como grecolatina porque hay ahí un tiempo ahí medio, también por la influencia de la literatura griega en la literatura romana, ¿ya? Vamos a empezar a subrayar. Acá está lo que les decía, también conocida como literatura latina, se modeló a partir de la literatura griega, lo que decía, la influencia de Grecia, y sirvió a su vez como referencia básica, especialmente en el Renacimiento. Ya. Un dato un poco adelantado, ¿no? En algún momento vamos a ver el Renacimiento, y el Renacimiento es cuando Occidente renace a todos estos clásicos, ¿no? A todos estos clásicos como es la literatura griega, la literatura romana, eso es, ¿no? Porque así como la literatura romana se nutre y se deja influenciar por la literatura griega, pasa lo mismo en el Renacimiento, ¿ya? ¿Qué dice para el desarrollo de eso? Vamos a verlo. Luego dice, por su estrecha dependencia formal de los modelos griegos, los escritores latinos ensalzaron las cualidades específicas de la cultura romana y lo que es más importante, casi todos los escritores romanos contribuyeron con sus escritos a la misión civilizadora de Roma en el mundo. Algo muy importante, ¿no? La literatura romana se da desde un primer momento, desde los cimientos de su imperio. Es muy parecido como cuando, por ejemplo, acá en el Perú, para un poco tener la idea más cercana, acá en el Perú, por ejemplo, todos hemos escuchado sobre la leyenda de Manco Cápac y Mamaogyo, los hermanos Ayar. Eso es literatura. Y eso, miren, eso es literatura y viene desde tiempos muy remotos. O sea, la literatura está presente en el origen de los pueblos, ¿no? Y de pueblos muy, muy antiguos, ¿no? Porque estamos hablando de las primeras civilizaciones. Aquí pasa lo mismo. A la par que se va desarrollando el Imperio Romano, también se va desarrollando la literatura. También hay personas que, bueno, es un contexto un poco raro, pero indirecta o directamente están haciendo literatura porque están registrando, están contando, están estudiando. También, por ejemplo, la oratoria, ¿no? Que es un poco, o mejor dicho, es bastante que tiene que ver con esta época, la oratoria, que sabemos que es el arte de hablar bien, tiene que ver con esta época romana, por ejemplo. Continuemos. A ver, dice ahí, los logros más importantes de la literatura latina o romana se encuentran en la poesía épica y en la lírica, en la retórica. La retórica tiene que ver un poco con ese conjunto, ¿no?
de leyes, de estrategias para poder expresarnos bien, accionar bien. En la historia, en el drama cómico y en la sátira, género literario que los romanos inventaron. Bueno, vamos a puntualizar algo. Así como decíamos que la oratoria, este arte de hablar bien, eh, se, digamos que es muy propio de la literatura romana, ¿ya? Promovido por Cicerón, por ejemplo, también tiene que ver la sátira, ¿no? Acá hay dos satíricos muy importantes, ¿no? Terecio y el otro que es Juvenal. ¿Y la sátira qué es, no? Los seres humanos somos satíricos, ¿ah? Y nos encanta la sátira, que quiere decir la crítica aguda, la crítica medio burlona, la crítica pues con bastante sarcasmo o también un poco de ironía, una crítica un poco filuda, pero que tiene también muchas veces una crítica con un fin moralizante, ¿ya? O sea, un fin, una crítica aguda pero constructiva, ¿se entiende? Eso es la sátira, ¿ya? Eso es la sátira. Muy bien, ¿se entiende? Por ejemplo, yo veía hace poco un video en YouTube, así como, bueno, ustedes también navegan por YouTube y se ponen a ver videos, y veía un cómico ambulante que en un show decía, tengo el orgullo de ser peruano y no soy feliz, ¿no? Que es un poco, sabemos que esa es una canción muy peruana, sin embargo, él le daba ese toque de humor, ¿no? Pero él decía eso en qué contexto, muchachos. A él lo estaban, él es un cómico de la calle y lo estaban botando a patadas de un parque. Y él se para y dice, tengo el orgullo de ser peruano y no soy feliz. Y la gente se ríe, ¿no? Porque está diciendo a medias un verso de una canción. Sin embargo, lo dice cambiándole en un tanto la esencia de la idea y da risa y es crítico y se burla, pero se han dado cuenta, hace reflexionar. O sea, puede ser muy constructivo lo que ha dicho, porque dices, claro, tengo el orgullo, pero no soy feliz porque lamentablemente, sí, pues estoy orgulloso de mi nación, pero lamentablemente mi nación no es justa conmigo. ¿No? Es un poco para entrar en la sátira. Ustedes son satíricos. Siempre el ser humano es satírico. ¿Por qué? Porque nos encanta la burla, el chiste inteligente, ¿ya? Y a veces en un chiste inteligente hay una agudeza, ¿no? ¿Qué quiere decir agudeza? Agudeza quiere decir cuando una persona es muy inteligente o hace uso de su inteligencia en su máxima expresión, ¿no? Sabe usar su inteligencia hasta para hacer bromas, porque ahí hay mucha inteligencia, ¿no? El satírico. Ya vamos a ahondar un poco más, ¿no? Entonces, hablamos de la oratoria, de la sátira, hablamos de que hay una influencia grande de la literatura griega, ¿no? Hablamos de todo ello de la literatura romana. Muy bien, acá hay dos momentos muy importantes. La literatura romana e indígena, que quiere decir, vamos a subrayar acá, que proceden del origen de Roma y ensayos de arcaísmos que proceden fundamentalmente de tiempos de la República, de los emperadores y principalmente de los antóninos. Es una literatura breve, no hay mucho, como dicen, no hay mucha información, hay muy pocos vestigios de esto, ¿ya? Esa es la literatura más incipiente, o sea, más primariosa de Roma. Y por otro lado está la literatura romana imitada. Dice, ha producido composiciones en que la inspiración individual se junta a la imitación más feliz. Obras numerosas y elegidas que nos han llegado entera. A veces se suele confundir las obras de origen italiano, producciones más toscas del genio agrícola o religioso de los primitivos romanos, que ofrecen un carácter más original con las copias latinas de las obras maestras de Grecia, que ofrecen un encanto, una elegancia y una suavidad correspondiente, una civilización culta y refinada. Aquí es cuando básicamente se toma mucha influencia de la literatura griega. Por ejemplo, todos ya hemos visto lo que es la Odisea, lo que es la Ilíada de Homero, ¿no? Eso es literatura griega. En este caso está la Eneida, ¿no? Que lo vamos a ver todavía en la siguiente clase porque ustedes sabrán de que hablar de literatura romana es muy amplio. Vamos a partir este tema en dos. En esta primera parte todavía no vamos a ver la Eneida, pero para poder relacionar lo que está subrayado ahorita ahí, ¿no? Con un ejemplo, es que así como Homero cuenta las historias de Ulises, en el caso de la Odisea,
que es una gran epopeya, género épico, un personaje que actúa bajo mucho heroísmo y todo lo demás. Lo mismo pasa con la Eneida. Y tienen que ver con la fundación o el origen de un pueblo, ¿no? Lo mismo la Ilíada y todo lo demás. Muy bien, ¿se dan cuenta? Hay una gran influencia. Y ni qué decir de los dioses que rigen el accionar de los griegos, así mismo también aparecen en la literatura romana. ¿Ya? Género épico, lógicamente, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? Muy bien, importante. Las primeras manifestaciones de la literatura latina proceden del siglo III a.C. 4 etapas de la literatura. Ya, acá también es interesante partir esto en 4 etapas, ¿ya? Vamos a ver hoy solamente 2 etapas, ¿no? 2 de las 4 que vamos a ver, la etapa arcaica y la etapa de oro. O época arcaica, época de oro, lo mismo, ¿ya? Vamos a ver esto. Ya la siguiente veremos las 2 más que faltan. Por ejemplo, época arcaica. Al usar la palabra arcaica estamos hablando pues de lo más remoto que hay, ¿no? Influenciado por los griegos, ligada a los dioses y era mínima la producción. Livio Andrónico es un autor. Fue un esclavo de habla griega que llegó a Roma, tradujo la Odisea. Livio Andrónico, al traducir la Odisea, pues que es un acercamiento a la literatura por parte de los romanos, ya genera que es bajo esa idea que se quiere trabajar, ¿no? La Odisea es una obra realmente muy pero muy atractiva por donde se la vea. Y por eso es que ellos se dejan influenciar por ello. Y por eso que sus obras de los griegos son muy parecidas a las de los... las obras de los romanos son muy parecidas a las de los griegos. Quinto Enio escribió tragedias inspiradas en Eurípides. Llegó a Roma, escribió Roma y su realidad de aquella época. Eurípides, como ustedes sabrán, es un trágico, ¿no? Trabaja mucho el tema del género dramático, teatral, y eran totalmente tragedias, como veíamos, ¿no? Acá pasa lo mismo con Quinto Ennio. Plauto, por ejemplo, también es el primer dramaturgo, el primero en hacer teatro, cuyas obras sirvieron de modelo en la comedia europea, sus obras El anfitrión y Los cautivos. Terencio, de origen africano, quien se le atribuye la innovación con la sátira. Aquí sí estamos hablando de un tema, de una cosa mucho más importante, creo que lo más importante que sucede en la época arcaica, ¿no? O sea, quiere decir la aparición de la sátira. ¿Y qué era la sátira? Digamos que la sátira es ese recurso o esa expresión que tiene que ver con la crítica aguda, la crítica inteligente, burlona, pero con un fin constructivo moralizante. Ya lo habíamos dicho, ¿no? A eso tiene que ver, en eso tiene que ver mucho Terencio, ¿no? Y posteriormente Juvenal, que también es otro autor muy importante de la literatura romana. Bueno, en la época arcaica hemos visto de que aparece un poco la influencia de lo griego en lo romano, ya lo han visto, y por último Terencio, ¿no? Que tiene que ver con la sátira, con la sátira. Bueno, la época de oro, que es el siguiente momento, el segundo periodo, aquí figuró sobre todo la prosa y hubo más originalidad en la producción. ¿Ya? ¿Qué aparece acá? Cicerón, ¿ya? Político y orador cuyo retórica se convirtió en un modelo para la Europa posterior. Vamos a agregar acá. Cuya retórica se convirtió en un modelo para la Europa posterior. La retórica es ese conjunto de habilidades para poder expresarnos y accionar muy bien. ¿Ya? Muy bien. Tiene que ver con la palabra también. Cicerón era un gran orador. Cicerón, por ejemplo, escribió esto que se llama... la obra de Cicerón es la amistad, ¿no? Que tenía que ver con una amistad, pero, digamos, en términos de conseguir un fin político, una amistad desde el punto de vista también muy ética, ¿no? Regida por los valores. Él, por ejemplo, sostiene en una parte que ustedes también van a leer en la ficha de trabajo que les voy a dejar, que la amistad es una autodefensa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se dan cuenta que hay un gran grado de filosofía, o sea, él reflexiona de la amistad. Cualquiera puede decir, la amistad es un afecto entre dos personas que interactúan, que conviven, sí, pues ese es un significado de diccionario, pero él, digamos que profundiza más el término de la amistad, llega hasta la filosofía y reflexiona y dice, la amistad tiene que ser una autodefensa, y al concebirla como una autodefensa, me va a permitir a mí llegar a ser un gran político, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese es Cicerón, por ejemplo.
Ya vamos en la ficha de trabajo hay un texto sobre la amistad. Acá hay una frase, por ejemplo, de Cicerón muy bonita. Por ello los ausentes están presentes, y los necesitados están en la abundancia, y los débiles son fuertes. Y lo más difícil de decir, los muertos viven, tan grande es la honra, el recuerdo, la añoranza de los amigos que los acompañan. Muy bien. Cicerón tiene que ver, habla mucho de la amistad en un texto filosófico que tiene, como el que habíamos presentado. Pero ahora viene un apartado que es la sátira. Básicamente vamos a hablar de ello y vamos a hablar de un autor que promueve, que hace sátira. Muy bien, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los géneros literarios del mundo clásico, que nacieron en Grecia y fueron cultivados después por los romanos, la sátira es una creación genuinamente romana, o sea, quiere decir que es propia de ellos, es generada, creada por ellos, ¿ya? Que no tiene precedentes en la literatura griega. Los propios romanos eran conscientes de esta circunstancia y presumían de ello. Muy bien. Entonces, muy importante decir, acá hay una definición muy buena. Hay un elemento común, la crítica a las costumbres y en menor medida a personas concretas. Se supone que esta crítica es constructiva y aunque puede ser ácida, busca ante todo corregir defectos. Precisamente por ello el carácter constructivo que se le supone, se puede decir que la sátira tiene intención moralizante. Vuelvo a repetir esta parte que quiero que la tengan muy en cuenta porque este es básicamente lo que ya he dicho antes, pero acá lo estamos subrayando. ¿Qué es una sátira? Es la crítica a las costumbres y en menor medida a personas concretas. Se supone que esta crítica es constructiva y aunque pueda ser ácida, busca ante todo corregir defectos, precisamente por ello, por el carácter constructivo que se le supone. Se puede decir que la sátira tiene intención moralizante, ¿no? Por ejemplo, una sátira muy pero muy conocida de los romanos, ¿no? Esa que decía a Roma solamente dale juego y pan, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que ser populistas, lo que hacen los políticos hoy, ¿no? Los políticos hoy, ¿qué hacen, por ejemplo? Solamente dan alimentos, dan un tupper de comida y hacen un show con un artista y la gente va y la gente vaya, se disfruta, come y vota por ese político, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Porque un político no se rige solamente por un show que pueda hacer, sino porque tiene que tener todo una estructura de trabajo. Y por eso Juvenal, que es quien es el sátiro que dice esto, es el autor que trabaja la sátira, décimo Junio Juvenal, justamente dice eso, ¿no? A Roma solamente dale pan y dale juego y se acabó. ¿Se dan cuenta? Dale pan y juego y los tendrás a tus pies, los dominarás. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que decía Juvenal, ¿no? Por acá aparece. Entonces, ¿dónde está? Panet en circenses. Claro, pan y circo, ¿no? Pan y circo. Los romanos solo querían pan y espectáculos, ¿no? Pan y juego. Muy bien, porque se acuerdan que el famoso Coliseo romano, donde hay todos estos juegos, todo lo demás. Acuérdense, por ejemplo, de la película Gladiador, si no la han visto o la han visto. En la película Gladiador, que toda la gente, pues, ¿no? O en varias películas salen estos juegos romanos que son a veces muy extremos, pero que la gente los distrae, básicamente, ¿no? O les gusta. Alguien que promueve esto, algún emperador que promueva esto, va a ser muy querido por el pueblo, ¿no? Y por eso es la sátira, ¿no? Se está burlando de una u otra manera de eso, pero con un afán constructivo, ¿no? Con el afán de decir, oye, gente, reaccionen, no solamente nos van a controlar con comida y con juego. Somos mucho más que eso, o merecemos tener mucho más que eso, ¿no? Lo mismo pasa acá cuando dice, ¿no? Menos frecuente que un cuervo blanco. Ahí está siendo irónico, pues, ¿no? O sea, un cuervo blanco no existe, ¿no? Menos frecuente, es una cosa que no sucede, que no pasa siempre, pero lo está diciendo con un cierto vuelo literario y lógicamente siendo satírico. Está criticando algo, está burlando de algo, pero con un afán moralizante. Muy bien,
Básicamente, esa es la clase de literatura romana, de la primera parte de literatura romana. Ya vamos a pasar a ver la segunda parte, donde vamos a ahondar en la Eneida, que es la obra más importante de la literatura romana.